Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a esta sesión que es el pensamiento europeo a través del patrimonio cultural europeo. Conozco a Richard de Marcos hace muchos años y hay algo que sé que va a ocurrir y es que no se va a quedar únicamente en el título de la presentación. Han visto en el programa de conferencia la historia, su historia y cómo durante muchos años ha estado involucrado en la escena cultural europea. Para aquellos de ustedes que estuvieran presentes en la sesión de esta mañana, hablé de algunas cosas que hicieron que esta presentación me parezca única. Hay 5 cosas que hacen único a Richard de Marco. Primero, que ha ido a todos los festivales de Edimburgo desde su concepción. Convirtió, segundo, al festival en un lugar del arte contemporáneo e introdujo la idea de que el lenguaje visual del arte es tan importante como la música, la danza o el teatro. Tercero, Richard es único. Cruzó el telón de acero durante más de 60 veces para llevar ese patrimonio por toda Europa. Cuarto, y es que creó el archivo de Marco. Algunos de ustedes tienen unas copias de esto. Y si tuviera que resumir esto que se encuentra en la página amarilla, ahí se encuentran todos los honores que ha recibido Richard de Marco. Imposible de resumir. También a través de su archivo ha creado, a través de amistad, de colaboración, un archivo único. Es un recurso académico. Y por último, el quinto, es que como profesor, siempre como profesor, Richard ha continuado insistiendo ese trabajo del archivo como un trabajo para la enseñanza de las artes. Y siempre ha sido parte de la práctica de Joseph Beuys y aquellos que se vieron inspirados por él. Así que si tuviera que resumir en pocas palabras para definir a Richard de Marco, sería maestro. Porque si no fuera por él, muchos de nosotros tal vez no estaríamos aquí hoy. Así que permítanme el honor de presentarles a Richard de Marco. Apenas me recuperó de la sesión anterior, que me pareció de verdad inspiradora. En aquel momento me he dado cuenta que estaba hablando con amigos, con gente que compartía muchas de mis esperanzas y mis inspiraciones para el futuro. Quiero que sepan que tengo cierta reputación en el mundo del arte. A los 32 años ya era responsable del Festival de Edimburgo, era el que se dedicaba a la programación del festival. Y no solo se refería a artistas muertos, sino también a otros vivos. El festival se fundó en 1947. 2 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Y aquello fue un milagro. Porque Edimburgo no tenía ningún tipo de reputación de defender ideas culturales. Pero en el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX se convirtió en una ciudad de ilustración en la que se crearon algunas de las ideas del mundo moderno, la medicina moderna,
la ingeniería moderna, la política moderna, la economía moderna. O sea que todo ocurría en Edimburgo. Pero había algo que no ocurría. Y aquello era el desarrollo de las ideas, del arte visual. Así que aquellos que no tengan estos documentos que estoy repartiendo, cuando esto termine tendrán mi dirección y podrán ver ahí qué es lo que llevo intentando hacer desde el 47. No creo que nadie de ustedes ya fuera adulto en el 47. Yo ya lo era, tenía 17 años. Yo tengo sangre italo-irlandesa, pero nací en Escocia. Era la tercera generación de inmigrantes italianos. Mis ancestros italianos tuvieron una vida dura como pastores en los Apeninos, como granjeros. Y tuvieron que vivir el resurgimiento de Garibaldi. Algunos cometieron el error de irse a Nueva York y hacerse americanos. Y ahora todos aquellos italianos son básicamente americanos. Han perdido su identidad de italianos europeos. Pero aquellos los que fueron a Escocia, la tierra de los celtas, esa parte de Europa que se puede identificar con Bilbao, se puede ver que están los dos en la costa atlántica. Y esa costa se utilizó durante 2000 años para mercadear con las islas que llamamos Reino Unido. Y esto en un momento en el que los escoceses pensaron que tal vez deberían destruir el Reino Unido. Es que representamos una gran parte del terreno, sobre todo el norte montañoso, que es del tamaño de Bélgica. Y se decidió que había que enfatizar la cultura celta. Y eso nos lleva a la cultura de esta parte de España y también a la cultura de aquellos que se llaman a sí mismos catalanes. Para entender el mundo europeo, creo que primero hay que entender que hubo una vez en el que esta parte de Europa fue parte de un imperio, el Imperio Romano. Y la última frontera del Imperio Romano no estaba en la costa de Bilbao, sino en la costa celta. De hecho, aquella era la última frontera de Europa. Los romanos tuvieron mucho éxito estableciendo la cultura mediterránea romana en toda esta parte del mundo, porque realmente tenían dificultades a la hora de entender cómo funcionaba la mente de los celtas. Estoy contando esta parte de la historia porque mi bisabuela materna era irlandesa, de Dublín, el hogar de James Joyce. Su apellido era McGuinness.
Así que mi sangre no es escocesa, sino celta. Podríamos decir, celtorromana. Ese sería mi patrimonio, mi herencia cultural. Pero vivo en Escocia. Y vivo en una ciudad con una arquitectura que la hace tal vez ser la ciudad más europea del Reino Unido. Puede parecerse a Praga, está construida sobre colinas, tiene un castillo medieval. Y una vez en la que los reyes y las reinas de Escocia hablaron francés. Porque había relaciones especiales entre Escocia y Francia, no Escocia e Inglaterra. Así que me parece que ahora mismo estoy viviendo, igual que ustedes, en un mundo en el que hay un cierto grado de unificación. Sí, y digo un cierto grado porque los políticos creen que no se puede unificar Europa desde Grecia, España, Italia, el Mediterráneo, hasta el norte, hasta las partes más al norte de Europa, hasta Alemania o hasta Francia, etc. Y esto a través de algo llamado el euro. Y los políticos tampoco entienden eso, tanto como los alemanes. Porque no se puede tener una Europa sin los griegos, por ejemplo. Imaginen hablar de Europa en términos de euro y dejando al lado Aristóteles. No se puede hacer. Así que no sé cuáles son las reglas para crear esta especie de mundo loco en el que estamos, definido por algunos políticos de la posguerra, pero lo que sí creo es en un lenguaje unificador, un lenguaje que se puede identificar con el Festival de Edimburgo, porque en 1947 fue hace 69 años ya. Y el año que viene, el Festival de Edimburgo tendrá la edad de jubilarse. Ya será su 70 aniversario. Y ya sabemos que eso es lo que se espera de cualquiera, que cualquiera exista. Porque eso es lo que dice la Biblia, que es lo que hay que vivir. Sí, como les he dicho, he hablado esta mañana a ustedes como alguien que ha conseguido sobrevivir la historia de todo el festival, pero que también ha conseguido sobrevivir a la guerra. No fue buena idea ser italiano en el Reino Unido durante la guerra, ya que los italianos éramos los enemigos espías. No se podía concebir el vivir en Edimburgo sintiéndose parte de la vida de Roma. Porque Roma, como todos ustedes saben, es la ciudad eterna. No representa un caso de éxito en términos de Europa, pero representa muchas otras cosas. No representa la historia de Europa, tal vez, pero de otro imperio, no solo el Imperio Romano, sino también, por ejemplo, el de Carlomagno. Y lo que se solía definir como la cristiandad. La cristiandad
dio al mundo el concepto de universidad, de biblioteca. También le dio al mundo la idea de un festival. Festival, que es una palabra normalmente asociada con una separación entre la Cuaresma y Pascua. Ahora tenemos que pensar en qué significa un festival y cuál es la idea de cristiandad. España es muy famoso por atraer gente de todo el mundo hacia sus costas. Y también vienen peregrinos a honrar a Compostela, ese campo de estrellas, a honrar a Santiago. Edimburgo también se ha convertido en un lugar de peregrinaje, que nada tiene que ver sino que se identifica con lo que yo llamo un mundo del entretenimiento. Así que yo he visto ese mundo con el que yo me identifico, el de las artes, cambiar. Y eso me llena de tristeza. Y esto hace 35 años. Cambié mi programa de ser para ser simplemente parte del mundo del Guggenheim. Sí, el Guggenheim de Bilbao es el Guggenheim más famoso del mundo. Y cambié aquel programa para que fuera como una clase, un aula, que no se identificara como el Guggenheim de Nueva York o de Venecia. Creo que también hay otro Guggenheim en Dubái. ¿Pueden imaginarse lo estúpido que es tener un Guggenheim en Bilbao? ¡Qué patético! Pero esto creo que es el futuro. No es suficiente con tener un museo dedicado a lo que se llama arte contemporáneo, sino que debe identificarse con el uso correcto del arte en la educación. Así que la razón por la que mi amigo y colega está aquí conmigo es que él es el patrón de un extraordinario experimento que une arte y educación. Así que por fin me he encontrado con alguien en quien puedo creer. Yo estoy presente en cerca de 3.000 exposiciones de arte. Parece algo increíble. También cerca de 3.000 producciones de teatro. ¿Os imaginan? Y también, por suerte, es algo que me da esperanza. He creado una escuela experimental una escuela que se encuentra en la mayor universidad del arte que se ha creado nunca en Europa. ¿Pueden decirme cuál es? ¿No? Sí, con arte visual, música, danza, todo ello está junto. ¿Saben cuál es? Sí. Estoy hablando del Bauhaus. Pero Bauhaus se destruyó. Lo destruyó la locura de la Alemania nazi. Pero renació. Renació gracias a algunos
supervivientes en un lugar llamado el Black Mountain College. Sí, el área montañosa de Carolina del Norte. Sí, me di cuenta que no había un espíritu de educación y el arte en el mundo anglosajón. Así que transformé mis contribuciones al festival en algo relacionado con la educación. Y como resultado, y casi por accidente, he creado algo llamado, ahora llaman un archivo. Aquí pueden tener la información, en este libro azul. Pero no es un archivo de Escocia. Es un archivo de cultura europea, porque me inspiró y me ayudó para tomar esta decisión en los años 70. El trabajo que hice como profesor de estudios de cultura europea. En aquel momento me encontré sintiendo que tenía una misión, tenía la misión de educar a los estudiantes universitarios en América. Esto en los años 60, 70 y 80. Todo esto porque ellos hablaban inglés, idioma que ahora mismo se ha convertido en la lengua franca del mundo. Desgraciadamente, también es la lengua franca del mundo de los ordenadores. Es la lengua franca de la edición, es la lengua franca de la cultura. Y pensé que tenía que educar a aquellos jóvenes americanos en un mundo, sobre un continente en el que no se hablaba por completo inglés, en el que se hablaba español, francés, alemán, lituano, polaco, macedonio. Dios mío. Así que introducir esta idea de educación se convirtió en una razón que utilicé para invitar a algunos de los mejores pensadores del mundo, filósofos, compositores, músicos, pintores, poetas, escultores, invitarlos todos a Edimburgo. Trabajé con ministros de cultura de toda Europa. También trabajé con el gobierno británico a través de algo llamado el British Council. Así que mi idea del Festival de Edimburgo es sobre un lugar de educación, pero relacionado con un concepto, con el concepto de Edimburgo como la ciudad del Renacimiento, de Ilustración. ¿Sí le suena esa frase? Esa ciudad de Ilustración. Sí, es donde nació el concepto de modernismo. Y creo que esta ciudad, esta extraordinaria ciudad de Bilbao, representa una ciudad en Europa que ha conseguido transformarse. Y todo a través de actividades culturales. Todo eso relacionando el lenguaje del arte con el lenguaje de los negocios. Y han conseguido transformar la ciudad, que recuerdo como un sitio triste, lleno de industrias florecientes,
y la ha conseguido convertir en una de las ciudades más modernas y bonitas de Europa. Yo cuando vine aquí sabía que esto no era Londres, esto no es París. Esto no es el tipo de ciudad europea que son puntos focales, a los que la gente va si vienen desde América, esos puntos que atraen a los turistas. No, este es un tipo de ciudad al que todo el mundo debería venir alguna vez y formar parte de ella. Y ahora brevemente les voy a mostrar algunas imágenes que les demostrarán que gracias a Dios he conseguido identificar mi trabajo en el Festival de Edimburgo con el mundo de la educación. Pues tengo que decir que el mundo de la educación no se limita al mundo adulto, a la cultura adulta. Ahí verán una diapositiva en el que hay un gran símbolo de interrogación. Un niño de 8 años levanta un panel con una pregunta en la que pone: ¿qué edad tengo que tener para ser un artista? Podría preguntarles eso a todos ustedes. Que espero que no esté hablando a nadie aquí que no sea un artista. Porque o son artistas, o tal vez sean peligrosos para ustedes mismos y para la sociedad, ya que pueden terminar siendo un abogado no creativo, un político sin creatividad o un banquero sin creatividad. Podrían llegar a ser alguien que crea incluso completamente en el euro. No sé. Porque ustedes saben que uno de los fundadores de la Unión Europea, un político francés, dijo 10 años después de la fundación de la Unión Europea, dijo: creo que fue un error. Mi idea era unificar Europa a través del carbón y el acero. Creo que sería mejor haber unido Europa a través de la cultura, y aquel fue uno de los padres de la Europa moderna. Así que estas diapositivas comienzan con la definición de lo que es arte. Y la quinta línea, en ella dice: el arte no enseña nada, nada más que el significado de la vida. La siguiente dice: el arte es la única manera de hablar sobre la verdad. Una fue sobre Henry Miller y otra de Robert Browning. Una dice que el arte está en contra de la fe de los hombres. Esta me gusta, del destino de los hombres. Una dice: la vida es corta, pero el arte perdura. Así que, si quieren comunicarse con las generaciones que vienen, utilicen el lenguaje del arte. Si quieren comunicarse con los políticos, bueno, pues entonces háganlo con algo que dure 10 minutos. O 10 meses, como mucho. Pero el arte es un lenguaje que debe tomarse muy en serio. Este es un ensayo que escribí y que no me importaría enviarles si me dan su dirección. Y es sobre la herencia cultural
céltico-romana. Y aquí podemos hablar también de la identidad cultural vasca. Siguiente. Aquí una de las imágenes. Aparezco yo, esta que les voy a enseñar ahora. Aquí está hablando con un hombre llamado Joseph Beuys. Joseph Beuys fue uno de los fundadores del Green Party de la Alemania después de la guerra. Así que él hubiera estado muy feliz de hablar con el Papa Francisco sobre esta última encíclica que ha hablado del medio ambiente. Y él, este hombre con el que hablaba, luchó durante varios años contra el ejército alemán. Aquí es lo que ocurre a una ciudad que cree en el lenguaje del arte. Puede ser definida como la ciudad de los 1000 mundos. Está dominada por un castillo, pueden verlo ahí. Y por la cúpula de una gran universidad. De la Universidad de Edimburgo, la primera moderna del mundo, donde la medicina moderna evolucionó. La primera vez que se llevó a cabo la cirugía o medicina como hoy la conocemos. Por Dios, qué ciudad. Tiene algo, tiene 7 colinas. Otra cosa que también puede ver aquí. Esta parte de Saint-Gilles. Saint Charles, que se le dice en inglés. Que es un lugar celta francés. Incluso en las piedras de Edimburgo se puede ver la historia de Europa. Aquí, desde 1946 a 1956, de los primeros 10 años del festival. Una época en la que la Alemania nazi, en la que todavía había un último gueto, todavía, en 1944. El festival nació en una Europa en la que todavía había guetos. Esto es una idea de locos. Debería haber arte. Cuando en Europa había refugiados, cuando España estaba sufriendo de una dictadura. Así que piensen sobre ello. Aquí tienen el Festival de Edimburgo, definido por Jean Cocteau. Es un festival internacional, no es un festival escocés o británico. Este es un artista francés. Y esto era una cosa que no tendría por qué haber ocurrido en el periodo de posguerras, un periodo todavía de sufrimiento, de ganadores, de vencedores. Imaginen cómo era Bilbao en aquellos tiempos. La siguiente nos enseña el castillo. Esto es el centro de la ciudad. Y aquí es algo que hice durante la celebración del 4º centenario del nacimiento de Shakespeare. Esta es mi imagen de uno de estos lugares de Shakespeare. Y me ayudó a mí, como ser humano. Nunca hubiera esperado que llegara a estar con los mayores artistas europeos
incluyendo al nieto de Víctor Hugo, por ejemplo. Pensé que podía llegar a estar con ellos celebrando a Shakespeare. Este es uno de los mayores personas que ha dado la humanidad. Pero era internacionalista, porque muchos de los lugares en los que se desarrollaron sus obras no estaban en las Islas Británicas, sino en Europa. El mercader de Venecia, por ejemplo. Y tal vez no sabía que Bilbao existía, así que no podía celebrar la ciudad de Bilbao. Tragedia para Bilbao, por cierto. Porque tal vez deberíamos identificar Bilbao con Shakespeare. ¿Cómo lo haríamos? Ese es mi trabajo. Tal vez porque el año que viene, cuando sea el 70 aniversario del Festival de Edimburgo, tal vez deberíamos hacer una obra de Shakespeare en español, con el acento de esta zona, contándonos la historia tal vez de Romeo y Julieta o de Hamlet en Bilbao. Tal vez sería una buena idea. ¿Están de acuerdo? Sí, yo también. ¿Y qué hacemos después del ICOT? ¿Hacemos otra conferencia de ICOT, otro congreso, cuando todo el mundo habla pero nada ocurre? A historic moment. No es un momento histórico y en el fondo todo trata sobre un momento histórico. Tenemos que encontrar algo más importante para tratar la historia de los últimos 50 años de Bilbao. Como por ejemplo el Museo Guggenheim. Este edificio tan importante está dedicado al alcalde, que fue un gran mecenas de todos los artistas y ha transformado la ciudad y organizó los negocios para que apoyaran al arte. Esta es una declaración del equivalente al alcalde de Edimburgo, donde se refiere a la importancia de la historia, del arte, del propósito de quienes han planificado y guiado el destino de este gran festival de Edimburgo. ¡Qué milagro! Esto no es Belfast, que no es reconocida por su arquitectura. No es Birmingham, Manchester, Glasgow. Es otra cosa. Y esta es la primera vez que por primera vez no tuvimos inglés, tuvimos francés, tuvimos a la comedia francesa. Tenía 17 años y nunca había escuchado francés porque mi profesora de francés, no podía hablar francés. Así que esto fue un momento muy importante. Recuerdo este acontecimiento. La comedia francesa en Edimburgo, en 1947. Y llevaron, por supuesto, a todos los alumnos para poder llenar el teatro. Y había algunos ahí, como yo, maravillados porque por fin escuchábamos otra lengua, otro idioma que no era el inglés. Aquí hay otra imagen del festival. La ópera de Glyndebourne.
Esta ciudad es fantástica. Mi mensaje es hacer que esta ciudad se convierta en la Edimburgo de España. El Festival de Edimburgo genera 1.700.000 libras esterlinas. Esa no es la única razón por la que creo que es importante, pero nos hace pensar en algo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no tengan un festival como el de Edimburgo aquí? Más imágenes del festival. Algunos de los grandes artistas que han participado. Tuve la suerte de que me educaran a través del arte. Ningún otro niño de la ciudad tuvo este regalo. ¿Por qué me habían elegido? No me lo esperaba. El arte es el lenguaje que nos puede hacer vivir con entusiasmo. Por lo menos hasta los 85. Ya tengo 85, sí. En unos pocos días voy a tener que festejar el cumpleaños. La mayoría de los 85 están jugando al golf. Están jubilados o haciendo algo tonto realmente. Y yo estoy aquí y pensando cómo uso esta experiencia, cómo la aprovecho con todos ustedes. Entonces, ¿por qué el archivo de Marco es un archivo europeo, un recurso? ¿Lo van a poder utilizar en Bilbao? ¿Se va a convertir en un recurso, en una herramienta para los niños en las primarias aquí? ¿O se limita solamente al Pompidou? Tenemos millones de personas que van a ese centro, porque las personas saben dónde queda París y lamentablemente no saben dónde queda Bilbao. Y entonces, les hago una pregunta. ¿A dónde nos lleva esto? ¿Dónde lo hacemos? Vamos a tener que hacer algún festival satélite, por ejemplo, de Edimburgo, y lo podríamos hacer en Bilbao. Esto es parte del folleto que les he entregado, así que lo pueden leer ahí. Entiendo que el archivo no es un archivo, algo que podemos archivar en cajas. Es un Gesamtkunstwerk, que es una palabra en alemán. ¿Cuál será el equivalente en español? ¿Alguien me puede decir? Una gran obra de arte. Que lleva a la colaboración. Y ahí pueden ver todos los premios y reconocimientos que he tenido. No puedo creer que haya recibido tantas menciones. ¿Cómo es posible que soy un comandante del Imperio Británico cuando el Imperio Británico en realidad ya no existe, ¿no? La reina me da esto, la miro y le pregunto, ¿dónde está el imperio? Ya no está más. Hay que desarrollar cierto sentido de la ridiculez, hay que estar un poco loco realmente. Les hablo como artistas.
uno se vuelve un idiota si en realidad no utiliza el lenguaje correcto, si no usa el arte. Me gusta mirar a las personas a los ojos, a los banqueros, a los educadores, a los políticos. Rumania, Francia, Hungría, Polonia. Estos son los niños de primaria en Sarajevo que llevé a Edimburgo. Y 2 semanas antes de que pudieran ir, en Sarajevo hubo una bomba que explotó y mató a 100 niños. ¿Cómo no me van a importar entonces? ¿Cómo puedo ayudar a estos niños para que sus heridas curen? Con este tipo de acciones que no se hacen en ningún otro país. ¿Qué es el archivo de Marco? ¿Por dónde empezar? Es un trabajo de colaboración entre artistas. Empecé mi trabajo en Barcelona. Barcelona está en España, ¿verdad? Muchos me dirían que no. Que está donde, bueno, están los catalanes. Este es el mundo que represento. Esto es un retrato de mí mismo realmente. Tratando de representarme como un tornado, destruyendo todas estas ideas idiotas y tratando de regenerar energía, las fuerzas de la naturaleza. Esto lo hizo un artista rumano. Estoy muy agradecido. ¿Puedo usar esa imagen para definirte a ti? ¿Para definirlos a ustedes? Y aquí tenemos un mapa de Escocia. Mostrando las personas que han estado involucradas, utilizando las imágenes de las costas escocesas. La gran universidad, la Sorbona, fue fundada por misionarios. Que trabajaban con la idea de que toda gran universidad tenía que tener una gran biblioteca. La biblioteca era lo más importante. Acá están todas las banderas de Europa, incluida la bandera española en un retrato. Esto está en la Galería Nacional de Escocia. Pensaron que así me iban a tomar en serio, pero bueno, ahora que voy a cumplir 85, tengo que empezar a tomarme las cosas en serio, porque no sé qué va a pasar en los próximos días. ¿No les parece? Tienen que tener un plan de 5 años. La mayoría tienen planes de 5 años para finalmente animarse a hacer algo tonto. Yo sé que la educación es un medio que no tiene que ver con el pensamiento creativo. Se trata de exámenes y a todos les terminan poniendo una nota. ¿Se lo imaginan? Toda la vida definida sobre si aprobamos o no aprobamos algo. Esto es demasiado realmente. Esto es Alemania. Me encantan los alemanes. Porque a ningún país se merecía la estupidez de Hitler. Este es mi archivo, demasiado grande para estar en
en un único lugar. Esto es Polonia durante la Guerra Fría. Aquí tenemos el arte y la energía nuclear juntas. Trabajé con 8 ganadores del Premio Nobel para tratar de recrear el Big Bang. No son artistas, por supuesto, pero igualmente tiene que haber diálogo con estos profesionales. Estas son más manifestaciones de ciertas obras de artes, una composición. No sé si debería estar hablándoles de este modo en esta aula. Esto me parece ridículo. Próximo. En esta podemos ver imágenes que representan Auschwitz. ¿Saben quién es Tadeusz Kanto? Si no lo saben, entonces los sistemas educativos se van a colapsar. Es quien redefinió el teatro en el siglo XX, en Polonia, en Alemania, en Francia, en Argentina, en Israel. Muy reconocido allí. Esta es una imagen de James Bond, de 007. Ustedes dos, antes de que se vayan, me tienen que dar su dirección, ¿eh? Sé que son 2 personas muy importantes. No se pueden ir sin darme sus datos de contacto. Probablemente no me queda más tiempo y esa es la razón por la que se van, pero no me importa. La última vez que nos vimos fue en 1965. Lamentablemente la otra persona no tiene micrófono, así que no lo podemos escuchar muy bien. Nos vimos en el Winchester College en un invierno. ¡Ay, Dios mío! Y Richard Garber, el que cree que la educación es una mala idea, bueno, es una manera muy simple de decirlo realmente. Están muy ocupados. Pero, a ver, veamos la siguiente imagen. Todos estos años. Bueno, vamos a hablar más tarde. Una palabra para hacerte recordar. Lamentablemente, al no tener micrófono no lo podemos escuchar al otro participante. Dios mío. Este es el mundo de Darwin. ¿Por qué no asociar el arte contemporáneo con Darwin? En el fondo fue uno de los grandes artistas, solo que estaba en otra época. Me queda 1 minuto nada más. Dos segundos, la imagen del 11 de septiembre. Mi colega es un mecenas, un patrón de Room 13. Este proyecto es mi
esperanza para el futuro. Room 13, Room 13, resuelve la problemática sobre el arte, creo. Yo creo que uno es artista desde que nace. Y cuando termina la primaria, sigue siendo artista porque canta, baila, dibuja. Y luego algo deja de funcionar en la secundaria. Y uno pasa a ser parte del mundo que está lleno de exámenes y evaluaciones. Y te juzgan en base a cómo usas las palabras escritas y orales. Y nos olvidamos del lenguaje visual. Esto no sucede en China, por ejemplo, pero si tenemos jóvenes que saben apreciar la imagen visual, lamentablemente tenemos que irnos, tenemos que salir, pero no tenemos más tiempo aquí en esta sala, pero sí vamos a tener más tiempo afuera para que vengan a charlar conmigo, para que me cuenten quiénes son, por qué han venido y por qué han decidido pasar un rato en este mundo rodeados del Festival de Edimburgo y el mundo del archivo de Marco. Este es el archivo más importante. Tienen la dirección de email de Richard en los folletos y las tarjetas que se han pasado. Los invita a que se tomen contacto con él. La mejor manera es escribirle un email a esa dirección. Esto es algo que a Richard realmente quiere incentivar. richard@demarco.org. Lo último. Miren, esta pintura está ahora en la Galería Tate y lo pintó un artista que tiene 11 años. Esta es otra obra de ella. Una víctima del 11 de septiembre. Se muestra como uno de los muertos, rodeado de los escombros. Creo que estos niños son grandes artistas y se convirtieron en estos artistas durante su primaria. Y esto nos demuestra que Joseph Beuys también ha sido una inspiración para ellos. La imagen anterior era un diálogo con los parlamentarios, tratando de incentivar a los niños a ser artistas y no políticos. Ahí los podemos ver en Room 13. Y los incentivo a hacer un ICOT en Escocia. Porque los niños son muy importantes para poder verlos trabajando, para que tengan una oportunidad. Y no todos los niños en España tienen estas oportunidades. Así que mañana voy a tener un encuentro con el ministro de Educación, el ministro que define el futuro de esta parte de España. Y voy a preguntar por qué, voy a pedirles que haya un Room 13 aquí en Bilbao. Levanten la mano si les gustaría que hubiera uno aquí. ¿Dónde lo haríamos en Bilbao? Necesito que lo piensen. No quiero que estén aquí sentados nada más.
quiero que actúen. Muchas gracias por haber venido.